Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Aseguran los talibanes que no consentirán una prórroga de evacuación, esto en respuesta a la declaración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que no descarta alargar el plazo para la salida de estadounidenses y colaboradores afganos del país. Ve usted. Los talibanes no permitirán ninguna prórroga para la retirada del personal internacional del país. Así lo ha dicho un portavoz de los insurgentes en respuesta a la declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que no descartaba prorrogar el plazo para la salida de los estadounidenses y colaboradores afganos del país. Esto es algo que podemos decir, es una línea roja. El presidente Biden anunció este acuerdo de que hasta el 31 de agosto retirarían todas sus fuerzas militares. Así que si lo prolongan, significa que están excediendo la ocupación. Aunque no hay necesidad de eso, creo que crearía desconfianza entre nosotros. Si tienen la intención de continuar la ocupación, eso provocará una reacción. El portavoz ha asegurado también que los afganos que intentan marcharse del país lo hacen por motivos económicos y no por miedo a los talibanes. Temidos por su interpretación ultra estricta de la Sharia durante el gobierno inicial entre 1996 y 2001, los talibanes prometen ahora ser más tolerantes de lo que fueron entonces, aunque muy pocos creen que vaya a ser así. Para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días a la audiencia de Señal Global, Cecilia. Mira, más que nada recordar que lo que estamos viendo de declaraciones en la superficie es únicamente una proporción pequeña de lo que está pasando políticamente en Afganistán y en Washington, D.C. Mira, muy sencillo, efectivamente Donald Trump negoció la salida de las tropas norteamericanas desde mayo. Fue Biden el que hizo la prórroga y se negoció en Doha entre talibanes y norteamericanos. Digamos que tenemos todo un año, lo que va del 2021, en donde Estados Unidos pudo efectuar una retirada ordenada de sus efectivos, pero no únicamente de sus efectivos militares, sino también del personal de contratistas, mercenarios, auxiliares de administración, etcétera, etcétera, a lo largo de estos 8 meses. Y sin embargo, no lo hizo así. Mira, no sabemos exactamente qué fue lo que a Biden le vendieron como idea de qué era lo que iba a suceder en el mes de agosto, pero lo que sí podemos ver es de que Estados Unidos, como aparato burocrático militar, no hizo absolutamente nada para asegurar una salida segura de sus efectivos y de sus connacionales de Afganistán. Tuvieron 8 meses para planear esta situación en la que pudieron haber armado una salida ordenada y sin embargo no lo hicieron. ¿Por qué? Es parte de ese juego oscuro que es muy difícil penetrar de Washington, D.C., pero que por supuesto tiene que ver con los mismos adversarios que tiene Joe Biden dentro del Partido Demócrata y por supuesto con las intrigas y la política interna del Pentágono, que básicamente le dieron un baño de desprestigio al general Mark Milley al no poder operar una retirada ordenada. Mira, hay cosas que todavía se tienen que resolver desde el punto de vista de la narrativa. Efectivamente, los 300,000 soldados del gobierno afgano ya extinto desaparecieron. No únicamente no presentaron una resistencia frente a la avanzada afgana, sino que simplemente desaparecieron. Y hay que recordar, una vez más, hay que traer al frente el tema de que el gobierno afgano era efectivamente un gobierno fantasma que funcionaba con un subsidio de 6,000 millones de pesos diarios, 327 millones de dólares diarios, que era lo que Estados Unidos estaba invirtiendo, entre comillas, en la situación afgana. Entonces, efectivamente, había información de que los soldados afganos no estaban siendo bien pagados o definitivamente no estaban recibiendo su salario desde hacía algún tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, no descontar que los talibanes son partícipes, junto con el resto del mundo, de tecnologías de comunicación en los medios sociales. Hay que recordar que las masas espontáneas que de repente aparecen en una plaza y empiezan a tocar música también pueden ser organizadas para otros propósitos, como por ejemplo para movimientos militares. Hay que recordar que los talibanes
tienen acceso pleno al Twitter, al WhatsApp, son herramientas de comunicación cotidianas en Afganistán y sobre todo en las grandes ciudades. En otras palabras, no fue difícil para el talibán organizar un movimiento de masa espontánea en dos sentidos. El primer sentido, en cuanto a sus movimientos de tropas, y en segundo sentido, el de coordinar la desaparición del ejército afgano, porque el ejército afgano no se rindió, desapareció, se quitó el uniforme, ya no existe. Están integrados en la población los que fueron soldados. Entonces, esto es lo más importante de mencionar, puesto que no está siendo puesto al frente por los medios masivos de comunicación. El talibán tenía la guerra ganada desde mayo. Simplemente estaba esperando el pistoletazo de salida de los norteamericanos para efectuar la toma de posesión del territorio afgano. En otras palabras, ya lo había hecho en terreno desde por lo menos principios de este año, pero estaba esperando que se diera la formalidad de la salida de las tropas americanas para efectuarlo. Esto es muy difícil que los servicios de inteligencia norteamericanos no lo conocieran, lo sabían. ¿Por qué no informaron a sus superiores, a su cadena de mando? Esa es parte de lo que podría llamarse la gran novela de intriga del gordo y el flaco allá en Estados Unidos en este momento, entre Trump y Joe Biden, que se recriminan mutuamente el fracaso de Afganistán. ¿Y no pudo darse de que el ejército afgano se uniera a los talibanes, Carlos? Por supuesto, buena parte del ejército afgano eran talibanes uniformados con la insignia del gobierno. Los sistemas de reclutamiento y de filtrado para reclutar soldados, por más eficientes que fueran, no iban a impedir que los talibanes tuviesen una presencia importante de gente suya con el uniforme del gobierno. Carlos, Trump negoció, pactó la salida, a Joe Biden le tocó ejecutarla, pero fue un completo desastre. Hay información de que, pues bueno, los soldados estadounidenses, el ejército estadounidense dejó armamento y demás en Afganistán. Pareciera que hubieran huido, que hubieran salido huyendo del país. Mira, se dice fácil, pero 80,000 millones de dólares de equipo es una montaña de fierros. Estamos hablando desde armas pequeñas, R-15, toda la logística de reparación de vehículos pesados, todos los vehículos pesados, Humvees y rinocerontes y infinidad de vehículos, más los aviones de vigilancia, más los drones, uno que otro jet y una flotilla completa de helicópteros Black Hawk, que por supuesto estamos hablando de una cantidad importantísima de dinero, pero que Estados Unidos a lo largo de toda la narrativa de los últimos 20 años en Afganistán parecía no importarle. Una vez más, 2 billones de dólares quemados en una situación en la que los únicos que ganaron, porque no fueron los afganis, no fueron los norteamericanos, los únicos que ganaron con esos 2 billones de dólares que fueron básicamente evaporados en equipos militares y en asesorías, bueno, ¿quién se los ganó? Los grandes contratistas, las grandes empresas militares, el negocio del complejo industrial militar. ¿Y qué va a pasar con todo ese equipo? ¿Lo utilizarán los talibanes o va a ser inservible? ¿Lo van a destruir? No, mira, yo creo que si tú ahorita vas al mercado en Afganistán puedes comprar cualquier tipo de equipo a precio de descuento. Hay que recordar, el mercado abierto de armas en Afganistán ha existido desde mucho antes de los talibanes. Desde 1975 tú te podías pasear y escoger el rifle, el arma que tú quisieras. Entonces yo siento que en este momento pues están de barata en remate, porque sí, efectivamente son toneladas de equipo que en este momento pues sobran, entonces hay que ponerlos en el mercado. Mira, muy fácilmente Estados Unidos hizo todo lo necesario para hacer de esta salida un desastre. Ahora bien, ¿por qué en este momento puntos suspensivos? ¿Será que quieren generar un ambiente de caos? ¿Será que están poniendo a prueba a sus aliados de la OTAN? No sabemos, se va a saber. ¿Ante este hecho cambia el papel o la imagen de los Estados Unidos ante el mundo? Totalmente. De aquí en adelante, los países
que pueden ser invadidos por Estados Unidos, saben que no van a recibir ese bombardeo incesante de dinero que recibió Afganistán. Han cambiado las condiciones económicas. Estados Unidos no puede fondear una guerra más como la de Afganistán. Simple y sencillamente las cuentas no le salen y estamos en una situación geopolítica totalmente distinta. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán, se consideraba a sí misma la ultrapotencia, esto es, el poder hegemónico global. En este momento, Estados Unidos mismo, en los discursos que tú puedes leer en sus medios, ya sabe que tiene que contender con una potencia por lo menos equivalente que es China y obviamente con Rusia, que es una potencia equivalente en lo militar. Por lo tanto, sí, han cambiado totalmente las condiciones, no se volverá a repetir en Afganistán. Actualmente Afganistán tiene un gobierno reconocido. ¿Hay países que reconozcan a los talibanes como el actual gobierno o qué va a pasar en este tema? El reconocimiento oficial no se ha dado porque en Afganistán mismo los talibanes no han formado gobierno. Ahorita están en pláticas con los poderes regionales. Hay que recordar que Afganistán es una confederación, es la mejor manera de llamarle, tribal, étnica y sobre todo religiosa, en donde en ese mosaico hay que hacer una serie de negociaciones para poder formar un gobierno central. Kabul también es una ciudad muy distinta al resto del país, puesto que fue ahí donde se recibió la mayor cantidad de dinero. Por lo tanto, las negociaciones hacia la formación de un gobierno no han terminado. Yo calculo que eso va a ser el tema a lo largo del mes de septiembre. No hay reconocimiento a un gobierno porque todavía no está formado. ¿Qué ocurre ahora con la economía del país tras la llegada de los talibanes? ¿Quiénes serán sus socios? ¿Qué va a pasar con la ciudadanía ahora con la llegada de los talibanes en cuanto al tema económico? Bueno, con la desaparición de la potencia hegemónica norteamericana de Afganistán, los talibanes y el gobierno que se forme de coalición y de confederación de este mosaico en Afganistán, pues obviamente que tiene excelentes perspectivas, puesto que se encuentra justo en el centro de la masa euroasiática, tiene enormes cantidades de reservas minerales, es punto de tránsito preferente para proyectos de construcción de gasoductos y de oleoductos y a final de cuentas pues queda en puntos suspensivos, el tráfico de drogas no para. Y hay muchos países vecinos de Afganistán que están interesados en invertir ahí, ¿no? Por supuesto, China, Pakistán ya están apuntadísimos para el desarrollo de infraestructura. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Queda pendiente el tema de las vacunas, que lo veíamos hace un momento, que en Estados Unidos ya se autorizó la vacuna Pfizer para uso total, no como uso de emergencia, pero el viernes podemos tratar el tema. El viernes lo atendemos. Claro que sí, muchas gracias, Carlos.